Existe una lista que circula en los foros de conspiración desde hace al menos 15 años. En ella se mencionan 14 libros específicos que estarían bajo llave en los archivos del Vaticano. Cada uno de ellos trata sobre algo que la Iglesia preferiría que nunca supieras: los Nephilim. La lista detalla títulos, fechas y autores. El problema es que nadie ha podido verificar si esos libros existen realmente. No hay un catálogo público, no hay filtraciones documentales sólidas, ni exarchivistas que lo confirmen. Sin embargo, la lista se sigue compartiendo, reescribiendo y ampliando. ¿Por qué? Porque toca una fibra que resuena en mucha gente. La idea de que existe información peligrosa y que las instituciones poderosas tienen motivos para controlar lo que sabemos sobre el pasado. No estamos aquí para validar esa lista. Estamos aquí para entender qué hace que esta historia sea lo suficientemente creíble como para persistir y qué es lo que los textos realmente disponibles nos permiten decir sobre los Nephilim. Si buscas investigaciones que vayan más allá del sensacionalismo y que construyan la cadena de evidencias pieza por pieza, sin vender respuestas fáciles, suscríbete al canal ahora. Activa la campana. Vamos directo al punto. Hoy entenderás 3 cosas. Primero, ¿qué es lo que el Vaticano clasifica realmente como prohibido o reservado? ¿Y por qué el Archivo Secreto Vaticano cambió de nombre en 2019? Segundo, ¿qué dicen realmente las escrituras canónicas y los textos apócrifos sobre los Nephilim, sin filtros ni adornos? Tercero, ¿por qué el control narrativo sobre estos textos es tan importante, tanto para el poder institucional como para la construcción de la memoria cultural de Occidente? Al final, tendrás 3 escenarios posibles sobre los 14 libros: lo que es mito, lo que es exageración y lo que podría ser simplemente información clasificada por razones mucho más mundanas de lo que imaginas. Empecemos por lo obvio. El Vaticano posee, efectivamente, uno de los mayores acervos documentales del planeta. El Archivo Apostólico Vaticano, antiguo Archivum Secretum Vaticanum, custodia cerca de 85 kilómetros lineales de estanterías. No es una exageración poética, es la medida oficial. Allí se encuentran cartas papales, registros de tribunales eclesiásticos, correspondencia diplomática, informes de la Inquisición, manuscritos litúrgicos, tratados políticos, registros financieros y una cantidad ingente de documentos que nadie ha leído en los últimos 400 años. En 2019, el Papa Francisco renombró el archivo. Secretum, en latín, significa privado, no secreto en el sentido conspirativo moderno. Pero el daño a la imagen ya estaba hecho. Durante siglos, el nombre alimentó la idea de que allí dentro se escondía algo explosivo. Aquí surge el primer punto de tensión. El archivo es, técnicamente, accesible para investigadores acreditados desde 1881. No está abierto al público general, pero los estudiosos con credenciales académicas pueden solicitar acceso a documentos específicos. El problema es que debes saber qué estás buscando. No existe un catálogo completo y digitalizado de todo su contenido. No puedes entrar y decir, muéstrenme todo sobre los Nephilim. Debes pedir un códice, un número de referencia o una colección específica. Y aquí empieza el juego. Si no sabes que algo existe, no puedes pedir verlo. Si el Vaticano nunca ha catalogado públicamente un manuscrito con el título X, nunca sabrás que está allí. Entonces, cuando alguien habla de 14 libros prohibidos, la primera pregunta es, ¿prohibidos por qué? ¿En qué sentido? Existe una gran diferencia entre no catalogado públicamente, acceso restringido por conservación, clasificado por contenido sensible y teológicamente problemático. Vamos a analizarlo. Los libros que la Iglesia ha clasificado como heréticos a lo largo de la historia forman listas inmensas. El Index Librorum Prohibitorum, abolido oficialmente recién en 1966, contenía miles de títulos. Pero que un libro estuviera prohibido para la lectura pública no significaba que hubiera sido destruido. Muchos se preservaron precisamente para el estudio interno, para que los teólogos pudieran refutar las herejías o con fines históricos. Libros sobre ángeles caídos, gigantes o cosmologías alternativas. Esos abundan en los acervos eclesiásticos. Ahora, el punto específico: los textos sobre los Nephilim. El término aparece exactamente 2 veces en la Biblia hebrea canónica. Génesis 6, 4 y Números 3, 33. En el Génesis, el pasaje dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nephilim, en hebreo, es ennepilim, derivada de la raíz nafal, que significa caer. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas realizada en el siglo III a.C., tradujo Nephilim como gigantes.
Gígades, la Vulgata latina de Jerónimo, en el siglo IV d.C. También usó el término gigantes. Y ahí comienza el problema interpretativo. Gigante puede referirse a la estatura física, pero en contextos antiguos, gigante también significaba poderoso, tirano o guerrero de renombre. Piensa en Alejandro Magno. No medía 3 metros de altura, pero se le llamaba megalos. Entonces, cuando el Génesis habla de Nefilim, ¿se refiere a seres literalmente grandes o a un linaje de poder y violencia? La tradición judía antigua lleva milenios debatiendo esto. El libro de Enoc, un texto apocalíptico judío del siglo III o II o antes de Cristo, expande drásticamente la historia. Dice que 200 ángeles, los vigilantes, descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto para desobedecer a Dios, tomaron mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Según Enoc, estos Nefilim tenían 300 codos de altura, unos 135 metros si somos literales, lo cual es claramente una hipérbole. Consumían toda la producción agrícola humana, y cuando se agotó la comida, empezaron a devorarse entre ellos y luego a los humanos. Enoc describe esto como la razón del diluvio, limpiar la tierra de esa corrupción genética y espiritual. Aquí ocurre el giro crítico. ¿Por qué el libro de Enoc no está en la Biblia occidental? Se cita en la Epístola de Judas, versículo 14, en el Nuevo Testamento. Judas llama a Enoc, el séptimo desde Adán, y cita una de sus profecías. Esto significa que los primeros cristianos conocían el texto y lo consideraban fidedigno. La Iglesia Ortodoxa Etíope incluye el libro de Enoc en su canon bíblico hasta hoy. Sin embargo, Jerónimo, al compilar la Vulgata latina, lo excluyó. ¿Por qué? Las razones oficiales involucran dudas sobre la autoría. El texto es pseudoepigráfico, atribuido a Enoc, pero escrito siglos después. Su estilo, demasiado apocalíptico, con una cosmología compleja. Y su teología, la idea de ángeles procreando con humanos, creaba conflictos doctrinales. Pero el punto es este. Excluir un texto del canon no es lo mismo que destruirlo. Manuscritos de Enoc circularon por la Europa medieval en traducciones griegas y latinas fragmentadas hasta que el texto completo fue redescubierto en Etiopía en el siglo XVIII. Por lo tanto, si el Vaticano hubiera querido esconder a Enoc, fracasó rotundamente, porque el texto está disponible hoy en cualquier buena biblioteca teológica. Pero, ¿qué hay de otros textos? El libro de los Jubileos, otro apócrifo judío, también habla de los vigilantes y los Nefilim. El testamento de los 12 patriarcas menciona a gigantes nacidos de ángeles caídos. El libro de los gigantes, hallado en fragmentos en Qumrán junto a los manuscritos del Mar Muerto, describe a los Nefilim antes del diluvio. Todos estos textos estaban disponibles, al menos en parte, incluso antes de los hallazgos del siglo XX. La cuestión no es si el Vaticano escondió estos textos, ya que muchos circulaban en el ámbito académico. La pregunta es, ¿existe alguna versión extendida? ¿Algún comentario interno o alguna interpretación teológica que la Iglesia decidió no publicar por ser demasiado problemática? Veamos un caso real de control textual. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una biblioteca gnóstica con 52 textos. Muchos presentaban cosmologías alternativas, incluyendo relatos sobre arcontes, gobernantes espirituales malignos, sobre el demiurgo, un dios creador inferior, y sobre el conocimiento secreto, gnosis, como vía de salvación. La Iglesia Católica nunca ocultó estos textos tras su descubrimiento, fueron publicados, traducidos y estudiados. Sin embargo, antes de 1945, se daban por perdidos o presuntamente destruidos durante las persecuciones a las herejías gnósticas en los primeros siglos del cristianismo. El control no consistió en esconderlos, sino en destruirlos en su origen. Esto plantea una hipótesis. Si existen 14 libros secretos sobre los Nefilim en el Vaticano, podrían ser manuscritos que sobrevivieron a las purgas antiguas y nunca se pusieron a disposición del público. Pero aquí hay un fallo de lógica. ¿Por qué preservar algo que quieres borrar? La respuesta más probable es que la Iglesia conserva las herejías con fines de refutación interna. Durante la Edad Media, los monjes copiaban textos heréticos precisamente para que los teólogos supieran contra qué estaban argumentando. Es posible que existan comentarios medievales sobre los Nefilim, interpretaciones rabínicas traducidas o tratados sobre ángeles caídos que nunca se publicaron por considerarse demasiado especulativos o peligrosos teológicamente. Eso no es lo mismo que decir el Vaticano sabe la verdad sobre los gigantes y la oculta. Es decir, que el control de la información siempre ha sido una herramienta de poder. Regresemos al texto bíblico canónico, Números 13. 33 es la segunda mención directa a los Nefilim. El contexto.
Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. 10 vuelven aterrorizados y dicen: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La tradición identifica a los hijos de Anac como los anaquitas, un pueblo descrito en varios pasajes como excepcionalmente alto. El Deuteronomio 2, 10, 11 menciona a los semitas, también llamados refaitas por los moabitas, descritos como altos como los anaquitas. El Deuteronomio 3, 11 habla de Og, rey de Basán, y dice que su cama de hierro medía 9 codos de largo por 4 de ancho. 9 codos son aproximadamente 4 metros. Cama o sarcófago. El texto no es claro. ¿Ha encontrado algo la arqueología? Aquí entramos en terreno pantanoso. Periódicamente se descubren esqueletos humanos excepcionalmente grandes. En 1950, en Gat, la ciudad natal de Goliat, se hallaron estructuras y fragmentos de cerámica que datan de la Edad del Hierro. En 2005, se descubrieron fragmentos de una inscripción con el nombre Goliat, en caracteres semíticos antiguos. Esto confirma que el nombre existía en la región y en la época correcta, pero no prueba que Goliat midiera 2,90 metros, como describe 1 Samuel 17:4. Algunos manuscritos antiguos dan la altura de Goliat como 4 codos y un palmo, cerca de 2 metros, una estatura excepcional, pero no imposible. Las variaciones textuales sugieren que la altura fue exagerada en copias posteriores y que hay de huesos de gigantes reales. Las afirmaciones más famosas son siempre anecdóticas. Reportajes de prensa del siglo XIX mencionan hallazgos de esqueletos de 2,5 metros o más en América, frecuentemente asociados a túmulos indígenas. Ninguno de estos huesos llegó a museos ni fue analizado científicamente de forma fiable. La explicación más probable es una mezcla de exageración periodística, mala interpretación de restos de megafauna, mastodontes, perezosos gigantes y fraude puro. El Instituto Smithsoniano es frecuentemente acusado de haber confiscado y destruido huesos de gigantes, pero no existe documentación verificable de ello. La acusación persiste porque encaja en una narrativa mayor. Instituciones académicas, ocultando evidencias que contradicen la historia oficial. Pero hay un punto que no puede ignorarse. Culturas separadas por océanos y milenios hablan de gigantes. Mitología griega, titanes y gigantes. Mitología nórdica, Jotnar. Mitología hindú, Daityas. Leyendas de los nativos americanos. Siteka, caníbales gigantes. Leyendas polinesias, ancestros gigantes constructores de monumentos. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo psicológico universal? ¿O memoria cultural de algo real que se distorsionó con los milenios? La respuesta académica estándar es que se trata de un arquetipo. La idea del otro, más grande, más fuerte, más antiguo, es una constante humana. Ayuda a explicar ruinas inexplicables, huesos de animales extintos y la necesidad de mitos fundacionales. Pero esa respuesta no cierra completamente la herida interpretativa. Porque si los Nephilim son solo una metáfora, ¿por qué el libro de Números los sitúa en un contexto geográfico específico? Si son una alegoría moral sobre la soberbia y la corrupción, ¿por qué el Deuteronomio cataloga tribus específicas de gigantes con nombres propios, territorios definidos y linajes trazados? Si el libro de Enoc es fantasía apocalíptica sin base histórica, ¿por qué nombra a 200 ángeles con nombres individuales? Describe pactos, lugares geográficos como el Monte Hermón y consecuencias físicas detalladas. La línea entre memoria cultural distorsionada y alegoría pura no está clara. Pasemos a la siguiente capa. La tradición cristiana oriental leyó estos textos de forma distinta a la occidental. La Iglesia Ortodoxa etíope mantiene el libro de Enoc en su canon. Para ellos no es apócrifo, es escritura sagrada. Esto significa que millones de cristianos consideran hoy la narrativa de los vigilantes, los Nefilim y el diluvio, como una consecuencia directa de esa corrupción genética, parte de la revelación divina oficial. La diferencia no es pequeña, cambia por completo cómo se interpreta el Génesis 6. Si Enoc es canónico, entonces los hijos de Dios no pueden leerse como descendientes de Set, la interpretación alegórica común en Occidente. Debe entenderse literalmente, seres espirituales cruzando la frontera entre dimensiones y produciendo híbridos. Esta lectura literal también tenía defensores en el judaísmo antiguo. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I a.C., escribió en Antigüedades Judías que los ángeles descendieron, tomaron mujeres y engendraron hijos que eran soberbios y despreciadores de todo lo bueno. Filón de Alejandría, filósofo contemporáneo de Josefo, interpretó el pasaje de forma más alegórica, pero reconoció que la lectura literal
era la mayoritaria entre los judíos de su época. El Targum de Pseudo-Jonatán, una paráfrasis aramea de la Torá, identifica explícitamente a los hijos de Dios como ángeles. Por tanto, la lectura literal no es una invención moderna de cristianos fundamentalistas. Era la interpretación dominante en los primeros siglos tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Qué cambió? Agustín de Hipona, en el siglo V b.C., popularizó la interpretación de que los hijos de Dios eran descendientes de Set, linaje justo, y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, linaje corrupto. El matrimonio entre linajes produjo corrupción moral, no híbridos físicos. Esta lectura se impuso en Occidente porque resolvía un problema teológico. Los ángeles son espíritus, los espíritus no tienen cuerpo, y por tanto no pueden procrear. Pero esta objeción teológica es tardía. Los textos antiguos no parecen preocuparse por eso, simplemente dicen que ocurrió. Aquí entra una de las razones por las que los textos sobre los Nefilim pudieron haber sido suprimidos. Complican la teología oficial. Si los ángeles pueden desobedecer a Dios de forma tan drástica, si pueden alterar el orden creado y corromper la genética humana, entonces el control divino sobre la creación parece menos absoluto. Si los Nefilim realmente existieron y fueron destruidos en el diluvio, pero el libro de Números dice que reaparecieron después, y también después, Génesis 6:4, ¿significa que el diluvio falló? ¿Sobrevivieron algunos? ¿O descendieron los vigilantes nuevamente tras la inundación? El libro de Enoc no responde a esto con claridad, y esa ambigüedad genera una especulación infinita. La especulación teológica descontrolada es algo que las instituciones religiosas siempre han intentado limitar. Salgamos de la teología y vayamos a la piedra y la tierra. Si estos seres existieron, ¿dónde están las pruebas físicas? Aquí entramos en el debate más encendido. Existen estructuras megalíticas en todo el mundo que desafían las explicaciones simples. Baalbek, en el Líbano, tiene bloques de piedra caliza que pesan hasta 800 toneladas. 3 de ellos, llamados el Trilitón, forman la base de la plataforma del templo de Júpiter. Ninguna grúa moderna podría mover con seguridad bloques de ese tamaño. ¿Cómo fueron cortados, transportados y posicionados hace 2000 años? La arqueología convencional sostiene que fue obra de mano de obra masiva, rampas, trineos, rodillos de madera y una técnica romana avanzada. Sin embargo, no existe documentación romana que describa el proceso y la logística implicada sería asombrosa. Baalbek era originalmente un sitio fenicio antes que romano. Y antes de los fenicios, la estratigrafía del lugar sugiere una ocupación que se remonta a la Edad del Bronce. Algunos bloques megalíticos están bajo los cimientos romanos, lo que sugiere que estos construyeron sobre una plataforma preexistente. ¿Quién hizo la plataforma original? No lo sabemos. La tradición árabe local llama a Baalbek las piedras de Nimrod, vinculando el lugar con el rey bíblico mencionado en el Génesis como un vigoroso cazador delante de Jehová. A Nimrod se le asocia frecuentemente en leyendas judías e islámicas con la Torre de Babel. ¿Conexión con gigantes? No directamente en el texto bíblico, pero el folclore regional insiste en ello. Pumapunku, en Bolivia, posee bloques de diorita y andesita cortados con una precisión de menos de 1 milímetro de tolerancia, juntas en forma de H, ángulos de 90 grados perfectos y perforaciones cilíndricas profundas. La datación por radiocarbono sitúa la construcción entre el 536 y el 600 d.C., pero otros estudios sugieren una ocupación mucho más antigua, posiblemente del 15 c., basada en análisis geológicos de erosión hídrica. Si esa fecha antigua fuera correcta, situaría a Pumapunku antes de la invención de la escritura en Mesopotamia. ¿Cómo pudo una civilización sin metal cortar diorita, una de las piedras más duras, con tal precisión? La arqueología ortodoxa responde: herramientas de piedra, abrasión con arena, tiempo y paciencia. Pero los experimentos modernos para replicar esas técnicas no han logrado alcanzar la misma precisión a una escala comparable. Así surge la teoría alternativa, tecnología perdida. Y aquí reaparece la narrativa de los gigantes. Si existieron pueblos con una fuerza física excepcional, con conocimientos técnicos no preservados y motivaciones que no comprendemos, ellos podrían haber dejado estas marcas. Pero esta es una hipótesis basada en la ausencia de evidencia, no en una evidencia positiva. Este es el problema central de toda teoría sobre una civilización perdida avanzada: la ausencia de artefactos diagnósticos. Si una civilización tenía tecnología de corte avanzada, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde los residuos de producción? ¿Dónde los asentamientos urbanos? Los megalitos aislados no bastan. Se necesita cerámica,
estructuras domésticas, entierros, basura. Las civilizaciones dejan basura, mucha basura. Y nada de eso se ha hallado en cantidades que sustenten la idea de una civilización tecnológicamente avanzada prediluviana. Pero aquí hay un matiz. ¿Y si los Nephilim no fueran una civilización? ¿Y si fueran una pequeña clase dominante, una élite militar o sacerdotal que movilizaba poblaciones humanas? No necesitarían ciudades propias, usarían las humanas. No dejarían herramientas específicas si emplearan fuerza bruta e ingeniería humana bajo su mando. Esta lectura sigue requiriendo fuerza o conocimientos excepcionales, pero no una arqueología enteramente separada. Serían la capa de liderazgo sobre las culturas humanas existentes. Esto nos lleva a una pregunta mejor. ¿Hay relatos de gigantes en posiciones de poder? Sí. Og de Basán, el rey derrotado por Moisés, descrito como el último de los refaítas. Goliat de Gat, el campeón filisteo. Anak y sus hijos, que controlaban Hebrón y otras ciudades de Canaán. No son figuras míticas abstractas, son nombres, lugares y contextos militares. El Deuteronomio 2, 20-21 dice que los amonitas llamaban a los refaítas somsomeos y que Dios los destruyó para dar la tierra a los descendientes de Lot. ¿Por qué mencionar esto? Porque explica el origen de la tierra que ocupaba Amón. Es historiografía, no alegoría moral. Tenemos, pues, dos lecturas posibles. Lectura A. Gigantes es un término aplicado a guerreros y líderes poderosos. Su fuerza militar e intimidación psicológica los hacían parecer más grandes que la vida. El lenguaje bíblico usa la hipérbole para comunicar una amenaza. Lectura B. Existieron pueblos o linajes genéticamente distintos, con una estatura excepcionalmente alta, que ocuparon puestos de poder en regiones específicas del Levante y Mesopotamia. Su memoria se preservó y, posteriormente, se conectó con las narrativas de Enoc sobre un origen sobrenatural. ¿Cuál de las dos es más fiel a los textos? Aquí es donde entras tú. ¿Lees estos pasajes como una metáfora militar, como memoria histórica de pueblos altos, o como evidencia de algo literalmente fuera del patrón humano normal? Comenta qué es lo que más te convence, porque esa elección interpretativa cambia todo lo que viene después. Recapitulemos. El Génesis y Números mencionan a los Nephilim. Enoc expande la historia con detalles apocalípticos. Las tradiciones orientales mantienen a Enoc en su canon. La arqueología halla megalitos, pero no artefactos de una civilización de gigantes. La genética moderna no ha encontrado pruebas de hibridación humano-no humano. Sin embargo, los relatos de esqueletos excepcionalmente grandes siguen apareciendo, aunque ninguno supere una verificación científica rigurosa. E instituciones como el Vaticano han mantenido, durante siglos, un sistema de control sobre qué textos circulan y cuáles no. Ahora, la pregunta crucial: ¿por qué controlar? Si los Nephilim son solo un mito, ¿por qué no liberar todos los manuscritos y dejar que los académicos debatan libremente? Hay tres posibilidades. Posibilidad A: no hay nada que liberar. Los 14 libros son un invento y lo que hay en los archivos son comentarios teológicos medievales sin valor histórico real. Posibilidad B: existen textos, pero están restringidos por razones de conservación física, manuscritos frágiles, no por conspiración. Posibilidad C: existen textos que complican la narrativa teológica oficial y la Iglesia, históricamente, siempre ha preferido controlar el relato antes que permitir una pluralidad interpretativa descontrolada. La historia de la Iglesia respalda la posibilidad C. Durante la Reforma Protestante, la Iglesia Católica se resistió con fuerza a la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. ¿Por qué? Porque permitir que cada persona leyera e interpretara por su cuenta creaba fragmentación doctrinal. El control textual es control teológico. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto entre 1947 y 1956, su publicación completa tardó décadas. ¿Por qué? En parte por burocracia académica, en parte por el control de la interpretación. Cuando se publicaron los textos gnósticos de Nag Hammadi, provocaron ondas expansivas teológicas que aún resuenan. ¿Por qué? Porque demostraron que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y mucho más extraño de lo que la ortodoxia posterior quiso admitir. Por tanto, si existen manuscritos sobre los Nephilim que la Iglesia nunca ha publicado, la razón más probable no es que prueben que alienígenas visitaron la Tierra, es que preservan lecturas teológicas consideradas peligrosas para la unidad de la doctrina, textos que sugieren que los ángeles tienen más autonomía de la que permite la teología oficial, textos que conectan relatos bíblicos con mitologías paganas de una forma que desdibuja la frontera entre la revelación divina y el mito humano. Textos que otorgan poder interpretativo a tradiciones judías o gnósticas que la Iglesia combatió.
He aquí un ejemplo concreto. El libro de los Jubileos, escrito en el siglo II a.C., que relata el Génesis con añadiduras, dice que los vigilantes descendieron en el año 1000 del mundo, en los días de Jared, padre de Enoc. Nombra a los líderes, Semiasa, Azazel y otros. Dice que enseñaron a las mujeres humanas hechicería, astrología y el uso de plantas, metales y cosméticos. Dice que los Nefilim corrompieron también a todos los animales, creando híbridos monstruosos. Dice que Dios ordenó a los arcángeles encadenar a los vigilantes en abismos oscuros hasta el juicio final, y que los espíritus de los Nefilim muertos se convirtieron en demonios que vagan por la tierra causando el mal. Si lees esto como historia literal, tienes una explicación completa para el origen del mal, la enfermedad, la opresión espiritual y la corrupción genética. También tienes una cosmología dualista, donde Dios no es responsable directo del mal, sino que permitió que ángeles rebeldes lo causaran. Esta cosmología era popular en el judaísmo del Segundo Templo. Jesús y los apóstoles vivieron inmersos en ella. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, esta cosmología resultaba problemática. Implicaba que existen poderes espirituales casi independientes de Dios. Implicaba que los demonios son espíritus de híbridos muertos, no ángeles caídos. Implicaba que el mal tiene un origen físico, no solo moral. La ortodoxia prefirió simplificar. Satanás y sus ángeles cayeron por orgullo. Ellos tientan a los humanos pecan, Dios juzga. Algo limpio, claro y centrado en la responsabilidad humana. La narrativa de Enoc y los Jubileos complica esto más allá de lo manejable. Volvamos a los 14 libros. ¿Por qué ese número? El 14 tiene un peso simbólico. En la gematría hebrea, el valor numérico del nombre David es 14. Mateo organiza la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones. El número aparece en contextos de plenitud y significado mesiánico. Alguien que quisiera inventar una lista creíble de textos secretos elegiría el 14 porque suena específico, sin ser verificable, y tiene suficiente carga simbólica para parecer importante. Esto no prueba que la lista sea falsa, pero es una señal de alerta de que podría ser una construcción retrospectiva. Seamos directos sobre cómo nacen estas listas. Alguien lee un comentario medieval sobre Enoc. Descubre que Jerónimo mencionó textos que decidió no incluir. Encuentra una referencia a un tratado sobre ángeles escrito por un sacerdote oscuro en el siglo XII. Ve citas de un libro perdido en otro manuscrito. Lo junta todo, añade títulos plausibles y lo publica en una lista. La lista se propaga. Otros añaden capas. Con el tiempo, nadie recuerda el origen. La lista se convierte en hecho porque se ha repetido 1000 veces. Pero hay algo que no se puede ignorar. Las listas falsas no invalidan el patrón real. El Vaticano realmente restringió información durante siglos. El Index Librorum Prohibitorum existió de verdad y prohibió miles de libros. La Inquisición quemó textos considerados heréticos. Los manuscritos gnósticos fueron destruidos en los primeros siglos. Las tradiciones orales judías sobre los Nefilim existían realmente y fueron marginadas cuando el judaísmo rabínico posterior al 70 a.C. consolidó el Talmud y rechazó los textos apocalípticos. Así que, aunque los 14 libros específicos sean un mito, el patrón de supresión textual es real. Analicemos casos documentados. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi, contiene dichos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. Algunos coinciden con ellos. Otros son gnósticos y esotéricos. ¿Por qué no está en la Biblia? Porque se escribió más tarde, probablemente en el siglo II, y porque presenta a Jesús como un maestro de conocimiento secreto, no como un Mesías sacrificado. La ortodoxia lo rechazó, pero el texto no se ocultó por una conspiración moderna. Se preservó en copto en Egipto, fue redescubierto y publicado. El control se ejerció en la canonización, no en una supresión física posterior. El Evangelio de Judas, también descubierto, presenta a Judas como el seguidor fiel que traicionó a Jesús por petición de éste, no por codicia. Esto invierte totalmente el relato moral. ¿Por qué no circuló este texto? Porque desafía la narrativa de pecado y redención central del cristianismo ortodoxo. Pero, de nuevo, el texto fue hallado, publicado y debatido. No existe una conspiración vaticana activa para esconderlo hoy. El control fue histórico, en la marginación inicial. Si aplicamos este mismo patrón a los Nefilim, ¿qué esperaríamos encontrar? Manuscritos medievales que copian y comentan el libro de Enoc en latín. Comentarios rabínicos medievales sobre el Génesis 6 que explican la tradición de los vigilantes. Traducciones siríacas de textos apocalípticos que mencionan gigantes. Cartas entre teólogos debatiendo si la interpretación literal era aceptable.
tratados de demonología que vinculan a los demonios con los espíritus de los Nefilim. Todos estos documentos existen, y muchos son accesibles en bibliotecas teológicas, pero es posible que existan versiones no publicadas, mantenidas bajo llave, en los archivos vaticanos. Aquí reside la cuestión crítica. ¿Restringido significa escondido? No necesariamente. El Vaticano restringe el acceso a muchos documentos simplemente por falta de capacidad de procesamiento. 85 kilómetros lineales de estanterías no pueden catalogarse por completo. Los investigadores deben saber qué buscar. Si nadie solicita un manuscrito específico, este permanece en el estante indefinidamente. Eso no es conspiración, es burocracia y escala. Pero para quien quiere creer en la conspiración, parece lo mismo. Planteemos los 3 escenarios finales. Escenario A. Los 14 libros no existen. La lista es una fabricación moderna que circula en comunidades de teorías conspirativas. Lo que hay en los archivos son comentarios teológicos comunes, copias de textos conocidos y documentos administrativos sin relación con los Nefilim. El relato de los libros prohibidos persiste porque vende, porque alimenta la desconfianza institucional y porque encaja en una visión del mundo donde las élites ocultan verdades. En este escenario, la investigación concluye con un no hay nada allí. Escenario B. Existen manuscritos no publicados sobre los Nefilim en los archivos, pero no son prohibidos en el sentido conspirativo. Son textos académicos o teológicos de interés limitado, nunca digitalizados ni traducidos a idiomas modernos, accesibles para investigadores acreditados, pero no para el público general. La prohibición es una falta de publicación, no una supresión activa. En este escenario, los textos podrían liberarse, pero no hay una demanda institucional o un interés público suficiente que justifique el esfuerzo. Escenario C. Existen manuscritos que la Iglesia considera teológicamente problemáticos, preservados por razones históricas pero no publicados porque complicarían la doctrina oficial. Estos textos podrían incluir interpretaciones literales de Enoch, cosmologías que desafían el relato de la caída y la redención, o conexiones entre la tradición bíblica y mitologías paganas que desdibujan la línea de la revelación única. En este escenario, la prohibición es estratégica, no porque los textos prueben algo explosivo, sino porque abrirían debates teológicos que la Iglesia prefiere mantener cerrados. ¿Cuál es el escenario más probable? La evidencia apunta a una mezcla de B y C. Es probable que existan manuscritos no publicados. Es improbable que prueben la existencia física de gigantes o alienígenas. Es probable que preserven tradiciones interpretativas marginadas. Y es seguro que la Iglesia, históricamente, ha preferido controlar el relato teológico. Esto no es especulación conspirativa. Es un comportamiento institucional documentado a lo largo de 2 milenios. Pero hay algo que se mantiene en pie, independientemente de la conspiración. Los textos que ya tenemos bastan para hacernos mejores preguntas. Génesis 6, 4 y números 13, 33 están en la Biblia canónica. Nadie puede borrar eso. El libro de Enoch está disponible en traducción completa. Los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de los gigantes de Qumran, todos son accesibles. La tradición interpretativa judía antigua está documentada. La conexión entre estos relatos y los megalitos de todo el mundo está mapeada. La cuestión no es si el Vaticano esconde la verdad, sino ¿por qué estas narrativas persisten a través de las culturas y los milenios? ¿Y qué es lo que preservan? Hay 2 respuestas posibles. Respuesta materialista. Son arquetipos psicológicos universales. La idea del otro más grande ayuda a las culturas a explicar ruinas antiguas, a procesar traumas colectivos y a justificar la violencia contra los enemigos. Los gigantes son el enemigo perfecto, lo bastante inhumanos para matarlos sin culpa, lo bastante humanos para ser una amenaza real. Esta respuesta es inteligente, coherente con la psicología evolutiva y explica la universalidad sin necesidad de contacto intercultural o eventos reales. Respuesta de memoria cultural. Las narrativas preservan una memoria distorsionada de hechos reales. Existieron pueblos de estatura excepcional. Linajes genéticos distintos ocuparon regiones específicas. Esos linajes fueron eliminados en guerras de conquista y su memoria fue mitificada. El elemento sobrenatural, ángeles, vigilantes, se añadió después para explicar por qué esos pueblos eran diferentes y para justificar su destrucción como voluntad divina. Esta respuesta es más especulativa, pero no imposible. Requiere menos saltos lógicos que una civilización avanzada perdida, pero más que el simple arquetipo. ¿Cuál elijas importa menos que lo que hagas con esa elección? Si eliges el solo mito, aún debes explicar la especificidad geográfica y la persistencia textual. Si eliges la memoria real,
debes explicar la falta de evidencia arqueológica concluyente. Si eliges lo literal sobrenatural, debes construir una cosmología coherente que integre ángeles, genética, diluvio y la continuación de los Nefilim tras la inundación. Ninguna opción es sencilla. Todas tienen puntos fuertes y débiles, y este es el punto final sobre los libros prohibidos. No necesitan existir para que la pregunta sea válida. La pregunta no es si el Vaticano tiene secretos, sino por qué ciertas narrativas fueron marginadas, mientras otras fueron canonizadas. Es una pregunta sobre el poder, no sobre la verdad. El poder de definir qué cuenta como escritura sagrada. El poder de definir qué cuenta como historia. El poder de definir qué cuenta como herejía. Y ese poder se ejerció. Eso es un hecho. El Concilio de Nicea en el 325 d.C. no creó la Biblia desde cero, pero consolidó qué textos se considerarían autoritativos. Los textos gnósticos fueron excluidos. Los textos apocalípticos judíos fueron marginados. El proceso fue tanto político como teológico. Obispos con agendas distintas debatieron, negociaron y votaron. El resultado no fue una revelación pura, sino un consenso humano sobre lo que la Iglesia necesitaba hacer. Y lo que la Iglesia necesitaba hacer, en aquel momento, era una institución unificada, jerárquica y compatible con el poder imperial romano. Los textos que complicaban esa visión quedaron fuera. Así que, si quieres entender a los Nefilim, no preguntes si el Vaticano tiene libros secretos. Pregunta, ¿por qué la Iglesia eligió la interpretación alegórica de Agustín en lugar de la interpretación literal de Enoc? Pregunta, ¿qué cambiaría si los vigilantes realmente hubieran descendido? Pregunta, ¿qué preserva la memoria de los gigantes sobre los encuentros entre pueblos, sobre el trauma, la conquista y lo extraño? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas correctas. Esto es lo que hemos analizado hoy. Primero, el Vaticano restringe realmente el acceso a documentos, y esa restricción obedece a razones tanto burocráticas como estratégicas. Segundo, los textos disponibles sobre los Nefilim bastan para construir múltiples interpretaciones, y la ortodoxia eligió una no porque fuera la verdadera, sino porque era la más útil. Tercero, la falta de evidencia física concluyente no mata la investigación, solo cambia las preguntas de ¿existieron? Amará, ¿por qué decimos que existieron? ¿Y qué efectos produce esa creencia? Si has llegado hasta aquí, acabas de pasar por una investigación que no te ha vendido una respuesta fácil. Eso molesta a algunas personas. Quieren un sí o un no, pero la investigación real no funciona así. Funciona construyendo contexto, pesando evidencias y admitiendo la ambigüedad. Si buscas más enfoques de este tipo, sin fantasía y sin dogmas, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que haga mejores preguntas, en lugar de aceptar respuestas precocinadas. Este canal es para quienes quieren pensar, no para quienes solo buscan confirmar lo que ya creen. Última reflexión. Los Nefilim pueden llevar muertos milenios, o puede que nunca existieran como seres físicos. Pero la guerra por cómo recordarlos, esa nunca se ha detenido. Y quienes controlan la memoria, controlan el presente. Próxima investigación. Lo que los manuscritos del Mar Muerto dicen realmente sobre el Mesías, y por qué se tardó 50 años en publicarlos. Hasta entonces, ¿deseas que profundice en la traducción de algún otro guión sobre misterios históricos, o prefieres que analice la adaptación de estos términos a otro idioma específico?